Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un nuevo estudio apunta que la productividad de los trabajadores no disminuye cuando reciben ingresos por renta básica, Audio pero Jungle. tampoco aumenta cuando temen ser sustituidos por robots. En algunos países ya se ha intentado Audio comprobar la Jungle. efectividad de la renta básica sobre la vida de las personas mediante pruebas y estudios. En muchos países. Audio Jungle. Finlandia, uno de los más conocidos, pero no solamente en Finlandia. En Estados Unidos y en Canadá también hubo varios estudios. Unos investigadores españoles han querido comprobar qué sucede cuando los trabajadores reciben una renta básica universal, aparte de su sueldo mensual. En el estudio participaron 900 personas de entre 19 y 30 años. A los participantes se les asignó la tarea de contar las letras de un texto y sumar números. Al finalizar este trabajo, se les pagó por él aproximadamente 12 euros. Y se pasó a la segunda parte del estudio. En esta segunda etapa tenían que hacer un trabajo igual y se les pagaría la misma cantidad que recibieron en la primera parte, con un extra de 3,4 euros. El esfuerzo de los participantes que observaron que la productividad de la primera fase era igual o similar a la segunda fase. Por tanto, establecer una renta básica no desincentiva a los participantes en su trabajo. Los investigadores indican que es posible que con una renta básica mayor los resultados sean diferentes. No están seguros. Audio Jungle. En un estudio hecho en Finlandia con varias personas, Audio Jungle. o en Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que no había mejores resultados ni peores. Esto va en favor de una renta básica. El nivel de estrés disminuye. El caso finlandés no es el primero en que se ensayan, como decimos, en iniciativas, sino en Estados Unidos, en Canadá y en países africanos como Kenia, Uganda, países latinoamericanos también lo han probado, como Brasil, y otros como Holanda, en Europa. Hay muchas propuestas y muchos a favor, cada día más, de la renta básica, porque es un problema o una solución, ya que la robotización aumenta constantemente y de manera más barata en robots, sobre todo industriales, pero eso pasará en muchas ramas del futuro del empleo. Los informes laborales elaborados por principales organismos económicos internacionales apuntan a un futuro del trabajo cada vez menos humano. Las máquinas afectarán negativamente al empleo. Salvo el Banco Mundial, que insiste en que debemos ver la revolución tecnológica como una oportunidad y no como una amenaza. El resto de organismos económicos admiten que el creciente automatización generará mayores desigualdades. El Foro Económico Mundial calcula que para el año 2020 al 2025 las máquinas estarán a cargo de más de 5 millones de empleos que hoy desempeñan los humanos. La consultora McKinsey eleva esa cifra hasta los casi 100 millones de parados en 2030. Solo en Estados Unidos. 100 millones de desempleados para el 2030. En este informe debemos temer la revolución robótica. El Fondo Monetario Internacional admite que los robots ya pueden realizar una serie de tareas hasta ahora reservadas solo para los humanos y de forma más económica y cada vez más rápida.
La productividad aumentará, pero los salarios bajarán. De hecho, en una gran parte del documento llega a afirmarse que la automatización es buena para el crecimiento y mala para la desigualdad. En otras palabras, la robotización polarizará la sociedad entre trabajadores hipercualificados y trabajadores infracualificados. En una línea similar se ha pronunciado en esta misma la OCDE, en un informe denominado El futuro del trabajo. Advierte que 1 de cada 5 empleos en España, como país de referencia, pueden acabar en manos de máquinas y robots en muy corto plazo. Las élites mundiales tampoco son ajenas a este problema, entre comillas, o a esta realidad. La desigualdad aumentará por este problema. La inteligencia artificial o la computación cuántica son algunos de los temas tratados en la última reunión del Club Bilderberg que se celebró en Turín en junio de 2018. La Agenda del 2030 son resultados de esas reuniones. Tenemos una deuda inmensa en el mundo que no deja de crecer. Se mira una solución como implantar una renta básica, posiblemente universal de complemento, pero no solamente a los que no trabajan, sino a todo el mundo, para hacer un equilibrio social, pero no dejar nadie atrás. La evidencia empírica pone de manifiesto que los procesos de innovación tecnológica están contribuyendo a aumentar el empleo en los extremos. Hablamos de mano de obra muy o muy poco cualificada. El empleo está desapareciendo, no porque se sustituya directamente por robots, sino porque a medida que esas personas se jubilan, su puesto no se sustituye. Se automatiza. Llegados a este punto, ¿es la renta básica la mejor solución? Pongamos que el economista Juan Torres no se posiciona a favor ni en contra. Admite que parece un imperativo ético garantizar una renta mínima a todo el mundo, si bien considera imprescindible especificar en qué condiciones y con qué financiación. Los partidarios de la renta básica la justifican fundamentalmente como un mecanismo de la riqueza de forma más efectiva que los instaurados hasta la fecha con subsidios, pensiones, deducciones, reducciones, exenciones y podíamos seguir por un largo etcétera. La renta básica ya está implantada de forma llamada en 1000 maneras. Es como tener muchos contratos de trabajo cuando se puede simplificar en uno y disminuir la desigualdad de forma universal. Daniel Raventós es uno de los más conocidos economistas de la Universidad de Barcelona y presidente de la renta básica en España, Cataluña. Sus investigaciones han llegado a una conclusión muy fácil. La renta básica elimina la desigualdad y hace disminuir la pobreza. No es la solución a todos los problemas, pero mitiga la pobreza. Algunos de sus detractores, por otro lado, aseguran que debido al aumento desmesurado del consumo, las economías experimentan inflación. Otros postulan que provocaría una grave polarización social, pero eso no creo que ocurra en una renta básica si es universal. Pero debe de ser universal, para que
todos aumenten su capacidad Audio Jungle. económica en niveles proporcionales y evitar así el efecto llamada. A pesar de todas estas discrepancias, los economistas coinciden, sin ninguna excepción, que los robots sustituirán la mano de obra. Audio Jungle. Podemos aumentar las tasas a las tecnológicas, a las corporaciones, hacer que los robots Audio Jungle. paguen, pero esa no es la solución, advierten los Audio Jungle. expertos. Audio Jungle. El cambio tecnológico está provocando una asimetría muy fuerte en la redistribución de la renta. Audio Jungle. No solo está aumentando la diferencia entre ricos y pobres, sino entre los propios ricos. Dentro del 1% que se lleva todo el pastel, ya se dan grandes diferencias. Algunos dicen que la receta se basa en hacer lo que a lo largo de la historia ha provocado que el progreso tecnológico sea una bendición para la humanidad. Que el incremento de la productividad que trae aparejada la innovación tecnológica se reparta equitativamente, reduciendo las jornadas de trabajo y con políticas económicas que primen y potencien la actividad productiva y la creación de riqueza y no la especulación. Sin embargo, los expertos advierten que estos nuevos impuestos no serán suficientes para sostener el estado del bienestar. Máxime si se tiene en cuenta que la natalidad está por los suelos y la población de los países occidentales es cada vez más envejecida. La revolución tecnológica en la que llevamos inmersos desde hace décadas evoluciona a un ritmo vertiginoso, que nos impide ser conscientes de la realidad, de la cantidad de avances e ingenios Audio Jungle. que se anuncian cada día, exponencialmente, innovación y tecnología. Audio Jungle. Sea o no la renta básica la opción más indicada, debemos anticiparnos lo antes posible, tener un plan a largo plazo, y no a 4 o 5 años, porque a diferencia de las anteriores, esta nueva revolución no esperará por nadie. Audio Jungle. El tiempo corre. Buenas tardes desde Economy Futuro Televisión. Audio Jungle. Audio Jungle.